Vamos a tocar temas de lo que son definiciones claves. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a ver, por ejemplo, disrupción versus atraso, la definición cada uno eh, y y el enfoque, ¿no? Característico de cada término. Vamos a ver también lo que son los métodos de cálculo EOT. Lo vamos a nombrar aquí, solo detallar que en un futuro módulo vamos a tocar con mayor profundidad y precisión. Vamos a también a definir lo que es el float, la holgura y su propiedad. Vamos a tocar el tema de lo que son retrasos concurrentes y su identificación de ellos. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la sesión. Este primer punto es muy importante. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad como owner y como agente supervisor de que muchos ingenieros de planeamiento confunden los términos y direccionan mal la presentación de las causas. Por ejemplo, hay ingenieros, por ejemplo, que me presentan como una EOT disrupciones que no llevan a una EOT. Entonces yo creo que el foco que deberían presentar es a una improductividad o pérdida de productividad. Pero sucede, sí. Entonces, vamos a definir aquí estos conceptos, por favor. En primer lugar, es importante diferenciar atrasos de disrupción. ¿Ok? El primer término refiere mucho a lo que son los eventos que impactan la ruta crítica y mueven los hitos intermedios, inclusive también el final. Y la disrupción viene a ser lo que es una perturbación, pero que genera una pérdida de productividad, que puede ser, ojo, que puede ser que impacte la ruta crítica, sí, pero generalmente no. Entonces, podemos notar aquí que el enfoque de los dos viene a ser lo siguiente, que los atrasos me lleva a una EOT, o sea, a una reclamación de plazo, extension of time, y lo que corresponde el punto 2 de irrupción a una pérdida de qué? De productividad, ¿ok? Con respecto a los métodos del EOT, con respecto al EOT, nosotros tenemos un par de instituciones internacionales, como el ACE, por ejemplo, bajo el RP 29R, como podemos ver aquí, y el 52R. Y también tenemos el SSL. Eh, los dos podemos usarlo de manera ojo, o conforme el contrato nos lo permita. ¿Ok? Son buenas prácticas que maneja unos lineamientos muy técnicos, principalmente enlace, y con ello nos van a permitir, bajo sus nueve metodologías de cálculo, nos van a permitir nosotros poder calcular ese EOT. ¿Ok? Pero recordar que el 29R, ojo, es netamente retrospectivo. ¿Ya? Ahí más adelante vamos a ver también en el siguiente módulo justo estos términos, su diferencia con el prospectivo. El 52 abarca netamente el prospectivo que viene a ser el TIA. ¿Ok? El SSL tiene 6 metodologías para el cálculo del EOT. No presenta tantos lineamientos como el LACE, pero sí su asimilación es mucho más sencilla y no, bueno, no es tan complicada poder generar una EOT aplicando los protocolos de irrupción del SSL. ¿Ok? Aquí tengo un cuadro donde lo he conseguido de internet, es muy interesante, pero sobre todo de aquí me quiero concentrar en en la celda de rojo. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a leer prácticamente o intuitivamente nos indica qué es lo que tenemos que hacer en cada metodología. Por ejemplo, el causa-efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, conozco la causa, conozco el evento, su impacto, puedo calcular qué,
su efecto, ¿ok? En la programación. Y para ello hay metodologías que aplican ese lineamiento, ¿no? El Impact as Planet, Time Impact Analysis. Ojo, este bajo el enfoque del SSL, ¿ok? Y el otro lineamiento viene a ser efecto causa. Entonces, si ese efecto causa, ¿qué es lo que me conlleva? Entonces, es pensar, ya tengo el efecto, o sea, ya está trazado y tengo que analizar qué, y tengo que buscar qué, las causas para poder qué, sustentar esa EOT. ¿Está claro? Eh, parece, parece mentira, ese punto es lo mismo, es el mismo criterio que se tiene que aplicar en, con las metodologías del ACE. Yo he visto muchas situaciones que cuando me presentan confunden mucho lo que es la base de análisis de cada metodología. Y en una de esas, esta lo que está en celda de rojo refleja ello. Eso lo vamos a ver también más adelante, pero quería aquí enfatizarlo porque intuitivamente, como les digo, me refleja mucho la base de análisis de cada metodología. Por un lado, conozco el evento, entonces quiere decir que tengo que simularlo en el cronograma y saco un efecto, ¿cierto? Una EOT, calculo EOT. Por otro lado, tengo un desplazamiento de la fecha final o de un hito crítico y puedo conocer cuáles son las causas para qué, para poder discernir la responsabilidad de cada uno. Entonces, a veces parece mentira, es sencillo, pero como les comento en las presentaciones que he tenido la oportunidad de poder revisar, no tenía muy claro esa base de análisis y es importante entenderlo. Esto creo que es un punto muy, muy importante para poder mencionarlo. Hay un estándar, uno tercero que yo lo considero también como uso, ya, si quiero calcular EOT, es el ANSI 66717. Eh, esta, este instructivo también, este estándar, porque esto sí es un estándar, refleja los lineamientos, refleja los procedimientos para poder nosotros calcular el EOT. Pero hay una diferencia clave que tiene el ANSI, no sé si han tenido la oportunidad de revisar, es que este estándar específicamente exige el uso de cronogramas contemporáneos. Mientras que en el ACE, por ejemplo, la 29R permite la reconstrucción retrospectiva si los datos, por ejemplo, no están disponibles. Entonces, eso aquí no se da. Aquí sí tengo que tener toda la información para poder generar un análisis. En cambio, en el ACE vamos a ver que va a haber metodología, inclusive si no tenemos actualizaciones en ciertos periodos, podemos recrearlos. ¿Ya? Aquí no. Yo creo que ese es el punto, creo que clave, diferencial de este estándar con con el ACE. Por el resto, en similitud, usando el contemporáneo, es prácticamente la misma estructura, los mismos lineamientos. Entonces podemos decir que en este estándar solo se pueden usar cronogramas oficiales registrados, ¿ya? Mientras que en el ACE puedo reconstruir cronogramas si es que no tengo los registros detallados. También vamos a ver más adelante, es parte de un SBP también, donde nos permite y nos da los lineamientos para poder reconstruir cronogramas cuando no contamos con dicha información, que es importante, porque hay metodologías que sí necesito, por ejemplo, actualizaciones corridas, pero hay contratos que no me entregan la información, no los encuentro, o sea, EPC, o sea, por a veces por negligencia, a veces del mismo OVNE o del agente supervisor de no contar o de no exigir los cronogramas actualizados al contratista, ¿no? Entonces, si no se tiene, tengo que crearlos, ¿no? Y para eso el ACE es una muy buena herramienta que me permite poder realizar esa recreación. Ahora, con respecto al cálculo de la pérdida de productividad, hace un momento hemos visto que los retrasos están enfocados al EOT, hemos visto cuáles son las guías que nos permiten su cálculo y en este caso vamos a ver con respecto a las disrupciones y
y lo que me conlleva, y su enfoque que me conlleva a calcular es la improductividad, o sea, la pérdida de productividad del proyecto. ¿Ok? Este es un cuadro muy simple, realmente muy práctico. Lo he sacado William Ives. No sé si es que ustedes han tenido la oportunidad de poder revisarlo. William Ives tiene muchas guías de casos de éxito, inclusive, donde indica y detalla y resume, por ejemplo, que estos métodos, o sea, lo que me resume son las ventajas y las ventajas de aplicar cada método de cálculo en el cálculo de pérdida de productividad. Por ejemplo, en este gráfico, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es, por ejemplo, aquí están comparando cualitativamente lo que son los métodos de cálculo. Por ejemplo, esta curva viene a ser la incertidumbre, esta curva viene a ser el esfuerzo, y es aquí el eje viene a ser lo que son la documentación con la que cuento. Entonces, lo que podemos aquí resumir es simple, ¿no? Que esta comparación cualitativa me muestra, por ejemplo, eh, poder visualizar aquí cómo la elección del método depende de la cantidad, por ejemplo, de documentación que está disponible en el proyecto. Mira, aquí podemos verlo, por ejemplo. Obviamente el actual cost o el baseline o la milla medida requieren, digamos, más documentación, más registro que quizá estos métodos de cálculo. ¿Ok? Este es un orden que lo ha hecho William Is, muy interesante. A mí, particularmente, lo uso bastante. Luego los paso el link para que puedan descargar todos sus guías, en caso no lo tengan. Ya, con respecto, ¿qué más podemos decir con este gráfico? Por ejemplo, lo que quiero comentar es que eh, la elección del método, como he dicho, depende de la cantidad de documentación disponible, ¿no? Pero, o sea, cuanta más información tenga, menor será la incertidumbre en su estimación, ¿ok? Además, con una gran cantidad de documentación, ¿ok? Hay menos esfuerzo asociado. Acá estamos viendo el esfuerzo. Y, y aquí podemos, por ejemplo, indicar que el método actual, por ejemplo aquí, el método actual, este método, el actual cost, es por mucho el más laborioso. Estamos viendo aquí según este orden que ha dado William Ives, ya que requiere alta cantidad de información de registros. Ok, es más laborioso porque requiere registros detallados de cada ítem que se reclama, pero también es el más preciso porque no hay estimaciones ni suposiciones. La mayoría que usamos nosotros en los proyectos es milla medida. Yo uso milla medida para poder calcular la pérdida de productividad. Hay otros más, como lo pueden ver aquí, pero todo depende, ojo, a la cantidad de información que contamos nosotros en el proyecto. ¿Ok? No, no siempre voy a poder aplicar el mismo método en todos los proyectos, ¿no? Aunque, no sé, aunque pueda parecer que podría aplicar, el tema es ver, en todo caso, también es ver el área de soporte nuestro que tenemos, si nos permite o no poder llevar a cabo, aplicar cierto método de cálculo. El siguiente punto que vamos a conceptualizar es la holgura. ¿Qué viene a ser la holgura? Es el tiempo adicional que una actividad o grupo de actividades puede retrasarse sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Eso viene a ser el total float. Eso lo conocemos todos los planners que estamos inmersos en control de proyectos. O sin afectar el inicio temprano de la actividad sucesora, es el free float. Pero obviamente este concepto no viene solo, ¿cierto? Viene con una interrogante, que viene a ser ¿cuál? ¿Quién posee la holgura? Si está regulado en el contrato, ¿no? Simplemente se aborda conforme el marco contractual, no hay nada más que hacer. Eso, eso lo sabemos. Simplemente seguimos los lineamientos que se encuentran en el contrato para poder abordar la propiedad de la holgura.
¿ok? ¿Qué pasa si es que no está regulado en el contrato, ¿no? ¿Qué pasa si no está regulado? Entonces, lo que tenemos que nosotros basarnos es en el uso de protocolos internacionales. ¿Por qué uso protocolo? Porque es obvio. Recordemos que tenemos estándar y protocolos que están internacionalmente comprobados, tienen lineamientos y aceptados en muchos proyectos. Por ende, si no tengo un lineamiento y el cliente no me lo da inclusive, entonces lo que me queda como contratista es utilizar los protocolos y tiene que aceptar el cliente, es parte de. Acá no se trata de imponer, siempre en tema de conciliación, ¿no? Y llegamos a un consenso y fijamos más bien cuál protocolo utilizamos o un estándar de lo mencionado en